de ustedes y vamos a iniciar este proceso de aprendizaje por medio del primer CIPAS que vamos a hacer. Le doy la bienvenida a todos. Yo sé que todos son de Boyacá. Ya me han visto, me conocen en el curso, en los foros. Mi nombre es Sandra Milena Suárez Hernández. Soy psicóloga, especialista en gerencia de talento humano, razón por la cual nuestro contexto es organizacional, porque mi habilidad es en el contexto organizacional. Estoy en el CEAT de Chiquinquirá, entonces para los estudiantes que estén cercanos a mí y tengan inquietudes y puedan venir a buscarme, bienvenidos. Así estén en Socha, Duitama, Sogamoso, Tunja, no sé, no recuerdo bien dónde más están, pero bienvenidos cuando quieran venir a saludarme aquí en la presencialidad. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo voy a hacer un resumen, digamos que trabajemos todo lo que se hizo en la web, ¿cierto? Pero vamos a dar ciertas claridades porque con las preguntas que hicimos en el inicio de esta sesión, pues hay cositas que todavía no tenemos claras, ¿cierto? Entonces voy a compartir mi presentación. Me dicen, por favor, si están viendo mi pantalla. Chicos, chicas. Sí, señora. Sí se le ve. Bueno, yo quiero que participemos, ¿vale? Yo no quiero hacer el trabajo sola porque es que uno aquí habla y habla y parece que estuviera solito, ¿cierto? Y el aprendizaje es de ustedes y mío. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? La planificación y el reporte de la observación, ¿cierto? Inicialmente vamos a trabajar los contextos que les compartí en el foro, ¿cierto? ¿Quién me puede apoyar en de qué se trata el contexto familia? ¿Quién me ayuda? Yo, profe. Dime. Bueno, el contexto familia, pues como lo dice ahí en el cuadro, está por los vínculos de la familia que vienen relacionados internamente del grupo familiar, como lo dice el contexto. Ok. Eso Entonces, ya es a nivel de pareja, a nivel de hogar, a nivel también puede ser de hermanos, también puede ser de padres, ¿sí? ok, Yo lo sí, veo señor. Muchas gracias. Entonces, fíjense que los contextos, el solo nombre del contexto nos lleva a pensar de qué se trata, ¿cierto? Y fíjense que nos dan un ejemplo. En el contexto familiar, por ejemplo, dice que podemos observar la comunicación, ¿sí? Ahí dice de pareja, pero como decía la compañera, no solamente de pareja, como es la relación entre padres e hijos, entre hermanos, de pronto si tenemos una familia extensa entre primos, entre abuelos, ¿sí? Las rebeldías, el mal manejo de las emociones, el consumo de sustancias, un proceso depresivo de un adolescente, todo eso lo podemos manejar en familia, ¿cierto? ¿De qué se trata el contexto organizacional, chicos? ¿Quién me ayuda? Me voy a salir de la presentación para que me ayuden. A ver, Laura Valentina. Laura Valentina Cepeda. Señora, Cuéntame de qué se trata o qué trabaja el contexto organizacional. organización personal y de la profesional. Ok. Fíjense cómo tenemos que tener la claridad. Gracias, Laurita. La claridad en qué es el contexto. El contexto es el área donde la persona, el ser humano, desarrolla un rol específico, ¿cierto? Cuando hablamos de contexto familia, hablamos pues de la relación familiar. Es fácil entenderlo, ¿cierto? Si hablamos de un contexto comunidad, hablamos de esa relación vecino, amigo, cercanía, ¿sí? Si hablamos de un contexto organizacional, estamos hablando de la relación que tiene el ser humano en su área laboral, ¿cierto? Entonces, hablamos
de qué dificultades se le presenta a la persona o a nosotros mismos, porque todos trabajamos, ¿cierto? En algún momento puede ser que alguno ahorita no esté trabajando, pero va a llegar a ese contexto organizacional. Entonces empezamos a tener dificultades con el clima laboral, con la cultura laboral, con que no entendemos al compañero, tenemos malas relaciones interpersonales, tenemos carga laboral, tenemos presión de nuestro jefe o de nuestros compañeros, ¿sí? Y entonces eso puede generar un atributo llamado estrés, por ejemplo, y que del estrés después terminamos en un proceso depresivo, en un proceso ansioso o en cualquier otra situación de salud mental que pueda afectar nuestro desempeño como profesional y como persona, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces el contexto educativo? Por aquí, Jonathan Camilo. Jonathan, ¿estás por ahí? Bueno, entonces llamemos a Jason Darwin Salazar. Tutora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jason, bienvenido. Cuéntame de qué se trata o en qué trabajamos en el contexto educativo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Bueno, la definición del contexto educativo dice ahí que es el contexto de la psicología que se centra en la atención de diferentes dificultades de aprendizaje, así como los factores que intervienen en el desarrollo académico y el bienestar del estudiante al interior de la institución educativa. Gracias, Jason. Entonces podríamos decir que también si quisiéramos evaluar interacciones en el contexto educativo, ¿lo podemos hacer, Jason? Sí, claro, sí, señora. ¿Qué interacciones evaluaríamos? Digamos más, pensaría que yo como que el entorno en que se encontraría en este caso pues el estudiante. Ajá. ¿Qué otra interacción podrías evaluar? La forma de expresión, de conformismo. Ok, acuérdese que cuando hablamos de interacciones hablamos de las relaciones con el otro, ¿cierto? ¿Cuál es ese otro en el contexto educativo? Hablamos de docentes, estudiantes, estudiantes, estudiantes y docentes, docentes, ¿cierto? Que si tienen mala relación los docentes, pues vienen afectando a los estudiantes también, ¿cierto? Entonces fíjense cómo también esa relación familiar que tienen los estudiantes viene a pesar mucho en el contexto educativo porque traemos una educación en valores, unos principios, una cultura específica, entonces viene a interactuar todos esos conocimientos previos de nuestra casa en ese contexto educativo, ¿cierto? Ese es el mismo juego de roles que tenemos en el trabajo, por ejemplo. Cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus realidades, pero cuando llegamos al trabajo, pues empezamos a desempeñar un rol diferente, pero que también viene a afectar un poco toda esa relación de fuera de nuestro entorno laboral, ¿cierto? Listo. El comunitario ya lo hablamos hace un momento. ¿Y de qué se trataría entonces el contexto jurídico? Jurídico, busquemos por aquí a ver a Loreini. Cuéntame de qué se trata el jurídico. Loreini. Bueno, no está por ahí. Narli. ¿Narli sí está? Narli tampoco. Charik. Charik Daniela. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Charik, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Ok, Pues háblame del según jurídico entonces. pues según los ejemplos que hay en lo que usted nos compartió,
tiene lugar como en determinar la idoneidad para la custodia de un menor en casos así como de familia, factores que afectan la integridad de un individuo, de una persona. Ok, Shari, gracias. Entonces, si nos vamos a pensarlo desde el contexto de una comisaría de familia, hablamos que la comisaría maneja todo su contexto jurídico, ¿cierto? Porque si tenemos casos de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de divorcios, bueno, por la misma violencia, de abandonos, sí, todo eso lleva a un proceso judicial o jurídico que viene a intervenir un ente de control, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenga que ver con la ley, con el restablecimiento de derechos, con el acompañamiento por violencias, todo eso hace parte del contexto jurídico. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Y qué venimos a tratar, chicos, en el contexto salud? Entonces, en el contexto salud ya venimos a adentrarnos en esa salud individual, ¿cierto? Donde encontramos bastantes enfermedades. Pueden ser mentales o pueden ser físicas. Acuérdense que nosotros los psicólogos también hacemos un proceso de acompañamiento en la adaptación del paciente a sus procesos patológicos o a sus enfermedades, ¿cierto? Entonces, ya viene a jugar mucho el acompañamiento individual de las personas, ¿cierto? En identificar que de pronto dentro del resto de los contextos, cuando yo interactúo con los demás, puedo estar en un proceso de estrés, por ejemplo, por la mala relación con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, porque el vecino me pone problema, porque estoy metida en una situación judicial, no sé, por violencia, y todo eso viene a traerme una carga emocional que me hace llegar a un proceso patológico, ¿sí? O he heredado una enfermedad bastante grave, compleja, de la cual necesito conocer para ir adaptándome. Y eso es tarea de nosotros los psicólogos, guiar al paciente para que aprenda sobre su enfermedad y para que la sepa tratar y aprenda a quererla y aprenda a vivir con ella. ¿Listo, chicos? Entonces, ahí los contextos. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? No, señora, muchas gracias. No, señora. Ok, Profe, una inquietud. dime. Nosotros, los de este grupo, ya tenemos claro que es la organizacional, lo de una Sí. empresa. Con base en eso hacemos los 3 formatos, ¿sí? Sí, todo Listo. con base en lo organizacional. Sí, señora, gracias. Ok. Entonces, dime. Yo escogí estrés laboral para hacer el desarrollo de la actividad, o sea, ¿sí está bien? Sí, señora. ¿Qué sería el estrés laboral dentro de la diapositiva que te estoy mostrando? Un continuo de comportamiento, atributos, conductas, interacciones o productos de conductas. ¿Un producto de la conducta? ¿O No, también puede ser interacciones? no. ¿No? ¿Se podría hacer un atributo? Un atributo. Un atributo. A ver, guárdense esto para su aprendizaje. Los atributos son los nombres específicos o las etiquetas o el nombre comercial, llamémoslo así, ¿sí? O el nombre de una enfermedad que tiene unos signos y síntomas, ¿sí? O unas conductas o unos comportamientos. Entonces, la suma de esos signos y síntomas genera un atributo, como es el estrés, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dentro de los signos y síntomas del estrés está que yo hiperventilo, que me pongo, que tiemblo, que veo a mi jefe y me da miedo, que, no sé, salgo Que corriendo. sudo.
Me sudan las que manos. sudo, exacto, que lloro, que de pronto entro así en el extremo del estrés y grito y peleo con alguien. Entonces, fíjense que todos esos síntomas, signos y síntomas vienen a llevarnos a reconocer que tenemos estrés, ¿sí? Que es como esa recopilación de muchas cosas. Esos son los atributos. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a medir también o quieren ver la depresión en un empleado, en un trabajador, entonces, ¿usted qué le va a evaluar? Si llora con facilidad, si se irrita, si prefiere no compartir con nadie, si se aísla, si no duerme, si todo el tiempo está cansado, ¿sí? Si de pronto se pone irritable porque le preguntan cualquier cosa. Entonces, fíjense, todos esos síntomas vienen a llenar el título depresión, que viene siendo el atributo. ¿Sí? ¿Claro para todos? Sí, señora. Ok, ok. ¿Quién me Sí, cuenta señora. qué es un continuo del comportamiento? ¿Quién me quiere contar? Pues de pronto si es un comportamiento de pronto repetitivo o que ya ha pasado y vuelve a suceder. Ok, muy bien, sí, señora. ¿Sí? ¿Y qué puedo evaluar también en el continuo del comportamiento? La comunicación verbal y no verbal, ¿cierto? A veces uno no dice nada, pero con la cara lo dice todo, con la mueca que hace, con el movimiento de las manos, con que sacudo los pies, con que veo llegar a alguien y tuerzo la boca. Entonces, ¿sí? Cuántas veces se repite ese comportamiento, ¿cierto? De conductas, ¿quién me quiere apoyar? ¿Qué podemos hablar de conductas? Como el comportamiento que tienen determinadas situaciones. Sí, puede ser. ¿Qué otra cosa Las podría ser? las actividades motoras. También las actitudes. Las actitudes, las actividades motoras, sí. Acuérdese que cuando hablamos de actividades motoras hablamos de comunicación no verbal. Creo que es lo que le logró entender a la compañera que habló de actividades motoras, ¿sí? Entonces esos movimientos, ¿cierto? Conductas Sí, señora. es que yo repito un acto, ¿cierto? O que yo hago una actividad específica varias veces. O que recibo un estímulo, ¿sí? ¿Se acuerdan de Pavlov y de Skinner con el perrito, ¿cierto? Entonces, le doy un estímulo y eso genera una conducta, genera una respuesta, ¿cierto? Entonces, eso vienen siendo conductas. ¿Qué son interacciones, chicos? La socialización que hacemos con los demás. Muy bien. Entonces, ¿cómo me comunico? Si levanto la voz, si me siento cómodo, si estoy a gusto, ¿cierto? ¿Y qué sería un producto de conducta? O sea, Profe, sería como el resultado, digamos, que se puede evidenciar por medio de un dibujo. Ujú. Entonces, después de muchas actividades que yo he tenido, ¿cierto? De muchas vivencias, por ejemplo, de mucho desarrollo de actividad, yo pido que se haga un resultado, por ejemplo, que se construya un cuento, ¿sí? Por decir cualquier cosa. Entonces, que se construya un cuento a partir de las vivencias que usted tuvo esta semana. Entonces, de tantas actividades que usted tuvo, usted desarrolla un producto, ¿sí? Donde enumera o estructura esas actividades, esas conductas que tuvo previamente, ¿sí? ¿Claro hasta ahí, chicos? Sí, señora. Si tienen preguntas, me van diciendo para no pasar como rapidísimo. ¿Qué vamos a medir? Entonces vamos a medir la ocurrencia, si se da o no la conducta, ¿sí? El orden,
es el orden en que aparecen las conductas. Si es estímulo-respuesta o respuesta-consecuencia o conducta-conducta, ¿sí? Entonces eso lo queremos medir, ¿sí? Si yo genero un estímulo, ¿qué respuesta recibo? Pero si ya tengo una respuesta, ¿cuál es la consecuencia de esa respuesta? O si genero una conducta después de otra, ¿sí? ¿Qué vamos a medir también? La frecuencia. En la frecuencia medimos la unidad de tiempo en que ocurre una conducta, ¿sí? Digamos que el niño hace pataleta cada hora por 5 minutos, ¿sí? Entonces, medimos la frecuencia. Y estamos observándolo durante una jornada de 3 horas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por eso podemos decir que hace pataleta 5 minutos cada hora, porque logramos medirle durante un periodo estimado de tiempo de 3 horas, ¿sí? Y la duración, entonces, también son los periodos de tiempo, lo que yo les decía, entonces los 5 minutos de la pataleta, ¿sí? Y cada cuánto ocurre la pataleta. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Nada, ok. Entonces vamos a pasar a las técnicas de registro de observación, que es lo que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces tenemos los registros narrativos, que son las descripciones verbales de la conducta. Entonces ya ahorita vamos a ver el ejemplo en el Excel para que lo tengamos claro. Tenemos las escalas de apreciación, que en ellas cuantificamos, cualificamos, calificamos y clasificamos las actividades, ¿cierto? Y tenemos que tener claro cuáles son, si vamos a medir atributos, si vamos a medir comportamientos, conductas y demás, para que podamos tener una buena escala de apreciación. Tenemos un registro de conducta, ¿sí? Este registro de conducta, pues vamos primero a tener unas conductas específicas que vamos a observar, ¿cierto? Tenemos una matriz de interacciones, donde relacionamos las interacciones entre el ambiente y la conducta. Tenemos unos mapas de conducta que establecen el tipo de comportamiento en un lugar y en un tiempo específico. Y tenemos los códigos de categorías, donde se definen las conductas relevantes a observar. Entonces, vamos a iniciar viendo la planeación, chicos, porque he visto en el foro varias planeaciones un poco equivocadas. Entonces vamos a empezar a trabajar la planeación, ¿sí? Primero que todo, yo les voy a pedir que no le quiten información a la planeación. Mira, así tal cual como está el cuadrito, déjenlo, simplemente lo tienen que alimentar, ¿sí? No le quiten espacios, porque eso es información que les va a servir a ustedes para diligenciar el mismo plan, ¿cierto? Entonces, en la relación observador-observado, dice que debemos relacionar si es una observación participante, no participante o allegada. Entonces, yo voy a empezar a preguntar. Lina Caterín Ordóñez. ¿Estás por ahí, Lina? Sí, señora, sí, profe. Dime. Hola, Lina. Lina, ¿qué vas a colocar en ese primer ítem? ¿Participante, no participante o allegado? Participante. Ok, ¿por qué serías un observador participante, Lina? Porque estoy observando, o sea, digamos, dentro de lo laboral, estoy observando o sea, voy a hacer la observación si hay comunicación asertiva, entonces estoy interactuando con él. Ok, ¿la persona que tú estás observando sabe que lo estás observando? La verdad, en el momento que inicié, no le comenté, pero después le dije, realicé este procedimiento, pues sí Sí. estaba de acuerdo, porque yo dije, pues si le digo, yo creo que él va a ser prevenido y va
pues no va a querer que le diga, bueno, usted no presta atención en tal momento o deja el celular a un lado. Entonces, realmente lo hice y después de realizar el proceso, le comenté lo que había, pues, realizado. Ok, entonces lo que tú hiciste inicialmente fue una observación no participante, porque tú observado no sabía que lo estabas observando, ¿sí? Ok, Cuando tú le comentas y le haces firmar el consentimiento informado y él se entera de que lo estás observando, entonces ya eres un observador participante. ¿Listo? ¿Y qué listo. será? Yeris? Yeris, bienvenida. ¿Qué será un observador allegado? Que hace parte del contexto, entonces va a conocer las actividades que realiza dicha persona. Bueno, sí, pero para más claridad, el allegado es ese familiar cercano a la persona que nosotros queremos observar, que no podemos observar nosotros. Me explico. Yo le digo a la mamá de un niño que por favor observe ciertas conductas del niño y que me cuente, porque yo no puedo ingresar a la casa de él, ¿cierto? Yo no puedo ir a observarlo directamente. Entonces yo le pido a un familiar, llámese mamá, papá, hermano, bueno, el que asista pues a la consulta, si lo recibimos en consulta, yo le pido a esa persona que observe el niño para que me cuente, ¿sí? Y le doy una técnica de conducta para que ella relacione cuántas veces el niño tiene ciertas conductas, ¿sí? Ese sería el allegado. Tercero, Profe, Un una tercero, pregunta, o Laura, sea, sí. discúlpame, o sea que el observación participante, digamos, en mi caso no es, o sea, no serviría, ¿Por qué, Lina? digamos, porque, o sea, yo en mi tabla, en mi formato, yo coloqué observación participante, donde lo que acababa de comentar, mi compañero en ese momento no sabía. Pero le hiciste firmar el consentimiento, entonces Sí, ya después sí. termina siendo un observador participante, Ok, ¿sí? gracias. Sí, Porque señora, él ya se después. enteró, o sea, él Sí, de señora. ahora en adelante, si tú lo quieres observar, él va a estar prevenido, ¿sí? A que Sí, tú lo observes, ok, gracias. ¿ok? Listo. Perdón que me fui. pero profe, si por lo menos uno le dice a la persona, bueno, firma el consentimiento, pero pues que de acuerdo a la actividad no se va a informar en qué momento va a ser observado. Pero como tú ya le has indicado que tú lo vas a observar, entonces termina siendo participante, ¿sí? Porque él, o sea, en el momento que tú aparezcas por ahí, él va a decir, me está observando. Entonces terminas haciendo una observación participante, ¿sí? Bueno, sí. Ok. Voy al segundo ítem, unidad de análisis. ¿Qué observamos? Entonces, fíjense que en el primero solamente escriben participante o no participante o allegado. No más, no escriben, solo la palabra. En unidad de análisis, ¿qué va a observar? Entonces ahí le dice, observa o atributos o conductas o interacciones o productos de conducta. De eso ya hablamos hace un momentico, ¿cierto? Entonces usted pone ahí lo que vaya a observar. Si van a observar el estrés laboral, entonces pondrán atributos, ¿cierto? Si van Profe, una a... pregunta. Dime. En el caso de estrés laboral, yo coloqué falta de concentración y entre paréntesis coloqué estrés porque es como un síntoma del estrés. Entonces así sí se puede, ¿cierto? Sí, porque serían atributos, pero tendrías tú que colocar en la unidad de análisis atributos. O sea, el atributo es el estrés, ¿cierto? Sí, señora. Y tú vas Sí, a ir señora. evaluando los síntomas y signos que tiene ese atributo, ¿sí? Entonces tú dices, por Porque ejemplo, sí, yo más adelante lo coloqué, dime. como que cuántas veces ocurre como esa falta de concentración. Por Ok, ejemplo, y porque ahí en muestreo
Bueno, pues es que también Bueno, espérame, ya digamos- pasó al muestreo. Ya pasó al Ah, muestreo. listo. Entonces, si tú tienes el atributo estrés laboral y haces, Sí. por ejemplo, un diario de campo, entonces tú vas Sí. a relatar persona o sujeto o hombre de tal edad, quien ingresa quien es observado en tal tiempo, ¿cierto? Ingresa a su trabajo, donde inicia sus actividades tranquilo, bueno, qué sé yo, lo que tú hayas Ok, observado. en ese caso, él trabaja desde casa. Ah, ok. Entonces tú trabaja en puedes oficina desde decir, yo lo casa. observo que cuando se sienta al computador empieza a rascarse la cabeza, Sí, sí, a sí. comerse los esferos, a, no sé, cambia su estado de ánimo. No se le puede preguntar nada porque se pone irritable, se ofende, se levanta, se sienta, bueno, no sé, sí que hayas observado. Entonces fíjate que empiezas a relatar los signos y síntomas que presenta ese atributo, ¿sí? Conductas, por ejemplo, comportamientos que tiene respecto a el estar en ese estado de estrés. ¿Mm? Entonces, ya tú tendrías que en tu diario de campo empezar a relatar todo lo que ves para llegar a la conclusión de que la persona muestra ciertos comportamientos que llegan a hacer pensar que tiene o sufre alguna situación de estrés laboral, ¿sí? Por alguna razón. Si de pronto tú llegas a preguntarle qué es lo que pasa, entonces él va a decir, no, es que tengo carga laboral o es que mi compañero es cansón o es que mi jefe me presiona, bueno, ¿sí? Entonces ya usted podrá dar un resultado, ¿sí? Más detallado de por qué sufre ese o por qué observó ese atributo, ¿sí? Sí, señora. Ok. Vamos al muestreo. Entonces, en el muestreo están cometiendo muchos errores, chicos. Entonces, no es solamente poner el tiempo o escribir situaciones, sino que el muestreo les pregunta, ¿cuándo? ¿Sí? Entonces, en el cuándo, yo voy a escribir jornada laboral durante 3 días a la semana, por ejemplo. ¿A quién voy a observar? Hombre de tal edad que trabaja en tal lugar, ¿cierto? Pongo, lo observo durante tantos minutos del día, 30 minutos de su jornada de 7 a 1 de la tarde, 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Y qué voy a observar? Situaciones que generan estrés laboral, en el caso de la compañera que nos estaba hablando ahorita de estrés laboral, ¿cierto? O en situaciones, digo, voy a observar la interacción que tiene el sujeto con sus compañeros de trabajo. ¿Sí? Claro para todos esa parte que es donde están cometiendo bastantes errores, o me devuelvo, les explico. Profe, qué pena, en unidad de medidas, es que yo en unidad de medidas solamente coloqué frecuencia. No, vamos en muestreo. ¿En muestreo? Ajá, Ah, en el solamente tercero. sí, ahí solamente coloqué muestreo de tiempo. No, Debo, tienes que especificar, ¿sí? ok, Entonces, sí, ¿cuándo? señora. ¿Cuándo lo vas a observar? El lunes. ¿En qué jornada? De 7 a 1 de la tarde, ¿sí? Entonces ahí ya te estás metiendo con el muestreo de tiempo y vas a decir de 7 a 1 de la tarde lo observé, ¿cierto? Donde evidencie cuando usted redacte su técnica de registro, entonces va a decir, si fue un diario de campo, va a decir observé durante 30 minutos que él se rasca la cabeza, ¿sí? Por decir algo, pero tienes que poner Listo, un profe. tiempo específico de observación. ¿Qué situación vas a Oh, observar y a quién vas a observar, ¿cierto? Para tener una claridad de si es hombre o mujer y qué edad más o menos tiene, porque pues acuérdense que los ciclos de vida de una persona interfieren mucho en el proceso del actuar y de las conductas, ¿sí? Entonces, por eso es importante decir a quién voy a observar, ¿sí? ¿Cuándo, en cuánto tiempo y qué es lo que quiero observar de ese sujeto? Tutora, ¿Sí? una pregunta. Dime. ¿Cuánto es el tiempo prudente para hacer una observación? ¿O eso No, depende de eso depende de lo que tú quieras ver, ¿sí? Si, por ejemplo, tú tomas un registro de el conducta, estrés laboral? ok, pero digamos que en el estrés laboral tú vas a tomar como técnica de registro
un registro de conducta, ¿sí? Y vas a evaluar la conducta del, no sé, de romper las cosas, ¿sí? Cada cuánto sucede. Entonces tú dirás, si yo lo observo 30 minutos, no vi nada. Entonces tengo que observarlo 2 horas, 3 horas, una jornada completa, un par de días en la jornada que esté trabajando, ¿sí? Eso depende de lo que tú Ahí quieras debo observar. tengo que buscar qué es lo que a esa persona le genera el estrés, ¿sí? Si tú vas a observar conductas, sí. Si vas a observar atributos, entonces tú lo puedes evaluar durante una jornada completa, porque tu atributo es el estrés laboral, entonces lo observas durante una jornada completa para evidenciar cuáles son esos síntomas que te llevan al atributo, ¿sí? Porque pues tampoco lo podrías ver en 30 minutos, tienes que tener un extenso de tiempo. Exacto, y es que yo en unidad de análisis coloqué conducta, porque pues, o sea, eso era, o sea, no sé si estoy equivocada, eso era la que yo iba a mirar, la conducta de la persona durante el trabajo. Pero Entonces tú tienes que me está observarle. que el atributo, que el estrés era el atributo. Bueno, si tú lo que quieres ver es conductas, ¿cierto? Entonces tú lo tienes que observar un ratico para evidenciar qué conductas tiene para que le genere el estrés laboral. O cuando tiene el estrés, qué conducta se desarrolla, ¿sí? Y a partir de eso empiezas a ver cuántas veces tiene esta conducta o la otra conducta, ¿sí? Entonces ya no lo harías como atributo, o sea, como el general del estrés, sino la conducta que genera ese estrés laboral. Exacto, sí, eso es lo que yo quiero ver. Exacto. Entonces ya tú tienes que delimitar cuánto tiempo necesitarías para ver las conductas, ¿sí? Y para ver que se repitan, ¿cierto? Porque ¿Y si, cómo por hago ejemplo, yo para saber cuál es el tiempo prudente? eso, pues tú tienes que observar, ¿sí? Porque vuelvo y te digo, si él tiene estrés y en una hora no le genera estrés nada porque está quieto, porque no sé, de pronto atiende público, pero no llegó nadie, entonces tú no lo ves en estado de estrés, ¿sí? Entonces tendrías que dedicarle un tiempo más a observarlo para poder evidenciar las conductas, ¿sí? Lo más recomendable cuando ustedes hacen una observación en un área laboral es que por lo menos estén en una jornada laboral con la persona a observar, ¿sí? Porque en 10 minutos, en 30 minutos no alcanzan a ver muchas cosas, no alcanzan a observar realmente ni conductas, ni interacciones, ¿sí? A veces hay gente que llega a trabajar y se sienta en su puesto y no interactúa con nadie y usted va a ir a observar interacciones y no lo vio interactuar con nadie, ¿cierto? Durante toda la jornada. Que eso pues también obviamente es una respuesta específica y es una observación muy buena, porque usted puede decir, pues no, duró toda la jornada haciendo su trabajo y ni siquiera saludó, ¿cierto? Pero necesitaríamos del completo de la jornada para evaluar ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Clara la respuesta? Sí, sí, señora, gracias. Ok, bueno. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, pues yo tengo un inconveniente, pues yo no trabajo, entonces pues no tendría que ser como muchas personas para observar, pero tengo el caso de una tía, ella vive en Bogotá, pero cuando ella sabe que sus otros hermanos están reunidos acá donde está mi abuelita, ella como que se pone muy, o sea, ella cree que todo el mundo la ataca a ella, ¿sí? Ella no se aguanta, digamos, la forma como le hablan, de pronto que le mandaron a hacer algo, pero no le pidieron el favor, sino vaya y haga tal cosa, entonces todo eso le irrita mucho. La puedo trabajar así con ella, pero sería más como con las interrelaciones. No, no porque tienes que trabajar un contexto organizacional y el contexto que tú estás describiendo es un contexto familiar, ¿sí? Entonces, Sí. ¿qué puedes tú hacer? Cerca a tu casa hay tiendas, hay cafeterías, hay supermercados, ¿sí? Usted se va para un lugar de Hay esos. 2 tiendas. Exacto. Entonces usted se va y observa al tendero.
durante una jornada, no sé, de 4 horas, de 5 horas, de 2 horas, dependiendo lo que tú quieras observar del tendero, ¿sí? O hay un supermercado, o hay un restaurante, entonces tú vas a observar, es en el ámbito laboral, cómo nos comportamos los seres humanos en el ámbito laboral, eso es lo que necesitamos observar, ¿sí? ¿Qué le afecta, qué le gusta, cómo interactúa, ¿sí? ¿Qué conductas tiene? Pero en el área laboral, ¿vale? Sí, señora. Listo. Pasamos al siguiente entonces, es el lugar de la observación. ¿Dónde observar? Entonces, dice que relacionemos si son una observación en situación natural o en situación artificial. Las situaciones naturales es el contexto donde estamos desarrollando nuestra actividad laboral, ¿cierto? Entonces, todos estaríamos viendo situaciones naturales. Las situaciones artificiales es cuando yo creo una situación o un ambiente para evaluar a alguien y eso sucede en las cámaras de GESEL. Por ejemplo, como cuando vemos en las películas los detectives que entrevistan al delincuente y hay otros por fuera del vidrio mirando qué es lo que están haciendo, ¿cierto? Eso es una cámara de GESEL, entonces eso es una situación artificial. Situación que no vamos a generar nosotros, ¿cierto? Porque nosotros estamos yendo directamente al área laboral a hacer la observación. ¿Sí? ¿Claros en ese punto? Sí, señora. Ok. En unidad de Es medida, decir, que solo va lo natural, ¿cierto? señora. Es decir, que solo va lo natural. Naturales, sí, porque no crearíamos nada artificial para poder observar, ¿no? Ok. Unidades de medida. ¿Qué medir de la unidad? Entonces vamos a medir la ocurrencia, el orden, la duración o la frecuencia. De eso les hablé iniciando el CIPA, ¿cierto? Entonces ya tenemos claro, ¿sí? Que si vamos a medir la ocurrencia, entonces cada cuánto surge la conducta de la pataleta, ¿sí? El orden, entonces que el niño llora, después hace pataleta y después se hace chichi en la ropa, por decir cualquier cosa, ¿sí? La duración, ¿cuánto dura la conducta? Entonces, este niño hace pataleta durante 5 minutos y la frecuencia es cada cuánto hace la pataleta. Entonces, yo les decía en el ejemplo anterior, el niño hace la pataleta cada hora y le dura 5 minutos, ¿sí ven? Entonces usted ahí va a colocar qué quiere medir, si la ocurrencia, si el orden, la duración o la frecuencia. Solamente colocan esas palabras, ¿sí? El que es más larguito, más grandecito, es solamente el muestreo, es el que nos pide más información. El resto es puntualizar una palabra de lo que nosotros queremos observar. ¿Listo? Y en las técnicas de registro, ¿con qué voy a observar? Entonces tenemos los registros narrativos, las escalas de apreciación, los registros de conducta, las matrices de interacción, los mapas de conducta y los diarios de campo. Entonces ahí solo colocaremos una de todas ellas. Por ejemplo, yo voy a evaluar una matriz de interacción, entonces yo la pongo ahí, solo matriz de interacción. Y así ya nos queda nuestro plan de observación, nuestra planificación desarrollada. Eso sería todo. ¿Sí? Para el plan. ¿Preguntas? Listo, profe. O sea, digamos, todo ya es como algo puntual. En la única que uno se extiende es en el muestreo, donde se debe colocar el tiempo en el que uno observa, digamos, al compañero de trabajo, a la persona que va a observar y qué va a observar en él, ¿verdad? Y ya. Sí, señora. ¿Y cuándo lo harías? El cuándo no lo dejen de lado. ¿Sí? La Eso fecha, es todo. Ese es el más grandecito que ustedes tienen que hacer. No coloquen ahí, es que yo fui y observé que el Gracias. señor tenía tal y tal cosa y le pasaba tal y tal otra, porque como su nombre lo dice, esto es una planeación. O sea que yo no he observado nada, simplemente quiero ir a ver, sí, estoy planeando qué voy a ver, qué voy a observar. Entonces yo no puedo decir, sí, es que yo llegué y él pelea y él grita, porque pues no sé, no lo he visto, ¿sí?
Hasta aquí no hemos observado nada, solamente estamos planeando. ¿Listo? Profe, Claro. una pregunta. Dime. En cuanto a cuando es interacciones, ¿qué unidad de medida se puede utilizar? O sea, no me quedó claro esa parte. No hay problema. En la unidad de medida puede ser una ocurrencia. ¿Cada cuánto en ocurrencia? ¿Cada cuánto el empleado se levanta a charlar con el compañero de trabajo? ¿Sí? Eso sería una Ok. ocurrencia. En el orden, antes de él interactuar con su compañero de trabajo, no sé, se rasca la cabeza, interactúa con su compañero de trabajo y luego se toma un tinto en el orden, ¿cierto? En la duración, Ok. él hace cuánto tiempo dura, ¿sí? El compañero de trabajo charlando con el amigo, ¿sí? Y la frecuencia es cada cuánto. Entonces, él se levanta cada 2 horas a charlar con el amigo. O en su jornada Pero laboral solamente una vez, dime. Se escoge una de esas, ¿verdad? Una de esas, sí señora. Una solita. Ah, No todas, una solita. Profe, o Ok, digamos gracias. en la frecuencia, y qué pena, en la frecuencia también se podría, digamos, en 2 horas se observa que se tiene mantiene conversación, digamos, 7 veces o 8 veces de forma Muy bien. continua, ¿sí? Sí. Ok, gracias. Entonces, la Gracias. frecuencia es el número de veces que se repite la acción o la conducta, ¿sí? Es el número de veces, esa es la frecuencia. ¿Sí? Perdón, una pregunta, pero su merced dice que este es como la planeación, entonces ahí sería, no como lo está enfocando la compañera, sino describir cada cuánto va a ser la ocurrencia de la No. Esta es la planeación y solamente vas a escribir frecuencia, no más. ¿Sí? Yo les explico qué miden en la frecuencia, pero no para que lo escriban aquí en la planeación. Ah, ¿Cierto? O sea, Sí, por ejemplo, tú dices, yo quiero medir el orden. Entonces usted escribe aquí abajito orden, Ah, listo, ¿cierto? listo. Pero Sí, ya. no escribes nada más porque es la Ok. planeación. Sí, ¿Listo? sí. Ok, gracias. Listo. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Vamos a ir a ver el consentimiento porque también he visto muchos errores en los consentimientos que me suben, ¿cierto? Acuérdense que ustedes están estudiando y que este formato se les ha compartido para que lo usen como un ejercicio académico, ¿cierto? Entonces no le quiten absolutamente nada, ¿sí? No le borren porque el consentimiento está puntualizado en el programa, la universidad, qué es lo que se pretende observar, por qué se quiere hacer, el objetivo, el propósito, bueno, ¿sí? Le indica que debe ser una persona mayor de 18 años sobre un contexto aquí mencionado. ¿Cuál es el contexto que vamos a trabajar nosotros? El organizacional. Organizacional. Ok, entonces aquí dirá contexto organizacional, ¿cierto? Y dice, asimismo se presenta el siguiente protocolo. Entonces, no le quiten absoluto, a pesar de que ustedes digan, no, pero imprimir esto tan largo, mire, hay mucha gente que me está sacando solamente esta parte de abajo, ¿sí? Entonces, porque tiene el dato de la persona observada, ¿cierto? O a observar. Pero acuérdense que esto es un documento legal, ¿sí? Si usted como psicólogo tiene un proceso jurídico y tiene un soporte de consentimiento informado solo con esta parte, pues no tiene validez. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen, cuéntenme, quién me cuenta por qué no tiene validez si solo ponen esa parte? Profe, porque no se está dando explicación. No, porque no está el membrete de la... No, independientemente del membrete. El membrete no tiene nada que ver. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede colocar solo eso? Si es consentimiento o qué documento es. Exacto. Ahí dice,
De manera libre doy mi consentimiento para participar en el ejercicio académico, ¿sí? Pero yo no sé cuál fue el protocolo del ejercicio, yo no sé en qué contexto, yo no sé si me lo hace, si la observación la va a hacer un docente, un estudiante, un líder, un compañero, nada, ¿sí ven? Entonces, si Pues yo es le que, quito, profe, es que parece que uno firmara un documento como en blanco y no tiene como la fundamentación exactamente, para poder acceder a exactamente. lo que piden, ¿sí? Entonces, si yo paciente demando a la psicóloga que me está atendiendo y ella dice, no, pero es que él me firmó el consentimiento y muestro esto nada más, la psicóloga muestra eso, pues mi abogado puede decir, pero es que ahí no dice nada, yo no, él ni siquiera, o sea, no se sabe qué firmó, ¿sí? ¿Qué le explicaron? ¿Por qué razón se iba a hacer? Nada, ¿cierto? Entonces, no solo este pedacito, todo el consentimiento, chicos, todo el consentimiento. La firma debe ser en original, no se puede escribir el nombrecito en digital, bueno, la fecha podría ser en digital, pero no la firma, ¿sí? Porque entonces no están dando un consentimiento. Independientemente de que tengamos número de cédula y de dónde es la cédula, ¿cierto? Yo necesito certificar que fue él quien aceptó y dio su consentimiento para que hiciera la observación. ¿Sí? ¿Claro para todos? Sí, señora. Ok, gracias. Entonces, pasamos del consentimiento y vamos a las técnicas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la técnica del diario de campo. Les voy a solicitar, por favor, que lean, ¿sí? Cuando ustedes diligencien esto, tómense la tarea de coger solamente la técnica que van a entregar y no dejen el resto, ¿cierto? Porque puede ser que sin querer usted se salte a la otra pestaña y yo digo, pero si decía que era un diario de campo, ¿cómo me va a presentar el otro, cierto? Y aparte de todo, no le borró nada, o sea, dejó tal cual. Igual, en el diario de campo, fíjense que diligencien absolutamente todo, las fechas. Hay diarios de campo que he recibido donde tiene tal cual todo esto y ya me le cambian el resto ahí para abajo. O sea, no están leyendo, ¿sí? Entonces tómense la tarea de leer esto, de cambiarlo, de ver el tema, observar, del objetivo, ¿sí? Entonces, si yo dije en la planeación que iba a observar el atributo del estrés. Entonces, tema a observar, estrés laboral, ¿sí? Objetivo, determinar si dije el orden, por ejemplo, ¿cierto? El orden en que surge la conducta, las conductas en el estrés laboral. Entonces, determinar el orden en el que se manifiestan los síntomas del estrés laboral, ¿sí? Si ustedes han hecho la planeación, pueden diligenciar este cuadro súper fácil. En los protagonistas, no me dejen el nombre de Maggie Simpson. Escriban, hombre de 30 y punta de años, de 50, 60 años que trabaja en tal lugar. ¿Sí? O empleado, ya. Y describen en la observación todo lo que han observado respecto a la planeación. ¿Sí? Ojo con los términos técnicos, con la terminología cultural o regional. Ustedes ya son estudiantes de psicología y tienen que empezar a manejar términos que pues los hagan ver como profesionales en psicología, ¿vale? Tampoco es que hagan una observación de 3 rengloncitos y ya, porque pues eso se queda como muy corto. Y en los comentarios, aparte de decir qué fue lo que encontraron, es muy bueno que ustedes también dejen su análisis desde su propia observación como psicólogos, ¿vale? Entonces, para que les quede bien completo el diario de campo. ¿Preguntas del diario de campo, chicos? Profe, Nadie, ok. lo de la hora, esa parte no la tengo clara. Ah, bueno, lo de la hora es cuando tú lo observaste, ¿sí? ¿En qué horario? Entonces aquí tú dices de 7 de la mañana a 1 de la tarde si lo observaste toda la jornada, ¿sí? O si lo observaste una horita, un ratico, bueno, el tiempo que hayas hecho la observación. ¿Listo?
Listo, Igual, sigue. cuando ustedes relatan, aquí en el contenido del diario de campo, cuando ustedes relatan qué fue lo que sucedió, entonces usted dice, se realiza observación de la jornada laboral que inicia a tal hora y termina a tal hora, evidenciando que la persona tiene tales conductas que se repiten o que tienen un orden de tal cosa, bueno, no sé qué habrán decidido ver, ¿cierto? Pero que se relate puntualmente qué observar, ¿vale? Listo. En la escala de apreciación. ¿Alguien va a hacer escala de apreciación? Yo la realicé, profe. Ok. Entonces, en la escala de apreciación son conductas o comportamientos, ¿cierto? Que ejerce la persona que vamos a observar, ¿sí? Entonces, aquí en la pregunta yo diré, no sé, ¿cuántas veces llora el empleado cuando su jefe le habla? ¿Sí? Entonces, nunca, rara vez, a veces, a menudo, siempre, ¿cierto? Y aquí abajo yo le doy una apreciación en número, ¿cierto? Para como identificar cuál es el nunca, el rara vez, el a veces, ¿cierto? Por eso lo hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Entonces, cuando la conducta se repite, yo pongo, si se repitió a veces, entonces yo lo pongo en amarillito. ¿Sí? Entonces, que la conducta de llorar se repite cuando, digamos, la conducta de llorar está, él se aísla cuando llora, entonces a veces, ¿sí? Entonces lo ponemos en amarillito. Llora cuando su jefe le habla y no ejerce sus funciones, por ejemplo. Entonces decimos que siempre, por ejemplo, digamos, entonces ya no vamos a decir que a menudo, sino siempre. Entonces cambiamos acá el amarillito para la parte de abajo, ¿cierto? Entonces cambiémosle acá. ¿Sí? Y le decimos que llora cuando ve a su jefe y no le presta atención. Entonces, si llora y no le presta atención, decimos que nunca. Siempre está prestándole atención al jefe y por eso llora. ¿Ve? ¿Sí me hago entender las personas que van a hacer escala de apreciación? No, profe, no te entendí, la verdad. ¿No? Ok. Vamos a volver a cambiar. Entonces, aquí, hagamos. Vamos a cambiarlo a ver si así nos entendemos un poquito más. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿el empleado llora cuando su jefe le habla? ¿Sí? Entonces, ¿qué? Entonces, aquí le vamos a decir, no le presta atención, ¿cierto? No le presta atención al jefe. Se aísla y no realiza sus funciones, por ejemplo. ¿Sí? Sí, hasta ahí sí. Ok. Entonces yo digo, pregunto, ¿el empleado llora cuando su jefe le habla, pero el empleado no le presta atención? Entonces yo digo, nunca, porque llora, entonces quiere decir que sí le está prestando atención, ¿cierto? Entonces, el nunca lo selecciono porque siempre va a estar llorando. ¿Sí? ¿Sí me hago entender ahí? Sí, ya, profe. Ok. Digo, el empleado llora cuando su jefe le habla y se aísla. Entonces decimos que a veces, ¿sí? A veces le habla y no se aísla. Entonces marcamos en amarillito el a veces, el 4, ¿cierto? Porque se aísla de vez en cuando. Y el empleado llora cuando su jefe le habla y no realiza sus funciones y decimos
que siempre, o sea, que él no está haciendo nada, ¿sí? Cada vez que su jefe se le acerca, él llora y se le olvida que tenía que hacer sus tareas laborales, ¿sí? Entonces, registramos el siempre, ¿cierto? ¿Sí? Ahora sí, ¿me hice entender? Sí, profe, digamos, depende cómo actúe el cliente, ¿no? Sí, bueno, el que estamos observando, le Sí, damos señora. si es repetitivo o no, o si es rara vez, y ahí se selecciona el color. Ajá, listo. Clarísimo, ¿sí? Listo. Entonces vamos al registro de conductas, que es el otro. Entonces vamos a tener unas situaciones, fíjense, unas situaciones y unas conductas. Entonces en el ejemplo dice que la conducta de Homero Simpson es tomar cerveza, ver televisión, pica en la nevera y se distrae, ¿cierto? Y que las situaciones es en la mañana, levantarse, arreglarse, desayunar, al mediodía almorzar, cepillarse, descansar, y en la tarde, noche, trabajar, cenar y acostarse, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar la conducta de tomar cerveza. Entonces, como fíjense que lo tenemos mañana, mediodía y tarde, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, ¿toma cerveza al levantarse? No, ¿cierto? Al arreglarse tampoco, al desayunar tampoco. Entonces aquí dice que no toma cerveza para ninguna de las situaciones que estamos señalando. Dice la otra conducta, ve televisión cuando se levanta, cuando se va a descansar al mediodía y no más, ¿cierto? Esta es más fácil. Pica en la nevera al acostarse, ¿sí? Y el distraerse no está en ningún lado, ¿cierto? Entonces, digamos que se distrae trabajando y le ponemos una X ahí, ¿cierto? Y así relacionamos las conductas. No se le está escuchando, se le va la... Profe, se le fue el audio. Se quedó pausado.
Profe, se le fue el audio. ¿Me escuchas? ¿Ya me escuchas, Ahora sí. Adriana? Sí, ahora sí, señora. Ah, es que aquí se me fue como el internet un momentico y me quedé ahí como muy sola. Pues es que Bueno. todos nos desconectamos porque su merced apagó eso. Sí, sí, sí. Ok. Entonces vamos a seguir, ¿vale? Señora. Y vamos entonces por aquí. Listo, registro de conductas. ¿Estamos solitas, Adriana, o hay alguien más? No escucho a nadie más. Profe, aquí aparezco también yo. Ah, por ahí están. Ahora sí, por ahí están. Es que les pedí que se salieran y volvieran a ingresar. Entonces, de pronto. Ay. Bueno. Listo. Entonces íbamos en el registro de conductas. ¿Hasta dónde me escucharon? Iba ahí hasta donde picaba en la nevera. Ok. Entonces, pica en la nevera, ¿cierto? Y dice que lo hace al acostarse. ¿Sí? Señora. Listo. Y decimos que de pronto se distrae cuando trabaja. Entonces le marcamos un se distrae cuando trabaja. Listo, este registro de conductas es más facilito. Listo. Pasamos a la matriz de interacción. Tenemos dos sujetos. Entonces tenemos a Homero y a Marsh. Colocamos el día y la hora en que los vamos a observar. Entonces, Homero tiene unas conductas que le generan un proceso emocional a Marsh, ¿cierto? Entonces, Homero ronca y a Marsh le da ira. Homero se pone romántico y a Marsh eso le produce ternura. Homero es glotón y Marsh vuelve a tener ira, ¿cierto? Y al final sumamos el total de procesos emocionales, digámoslo aquí, que tiene Marsh, ¿cierto? Dentro de esa interacción. ¿Sí? ¿Pregunta de este? ¿Me volví a quedar solita? En el tema que nos compete de la organizacional, solo colocamos nuestro sujeto y los detonantes que son los que producen esas emociones, ¿sí? Entonces, fíjate que si vamos a hacer una matriz de interacción, tendríamos el sujeto a observar, por ejemplo, hombre, ¿sí? Pongámosle hombre y su jefe, aquí donde diga Marsh, ¿cierto? Su jefe. Entonces, por ejemplo, el hombre no cumple con sus actividades y al jefe le produce ira a eso, ¿cierto? El jefe, por decir cualquier cosa, grita y a este hombre le da miedo. Entonces, tenemos ahí esa interacción, ¿cierto? Este hombre dice groserías y el jefe lo trata con indiferencia, ¿sí? Entonces, esas conductas, esos comportamientos que tienen dos actores en esta matriz de interacción, porque necesitamos por lo menos dos sujetos que interactúen para evaluar sus comportamientos, sus conductas, ¿sí? En esa interacción, ¿sí? ¿Claro ese? Doctora, una pregunta. ¿Esta matriz de interacción me serviría para el tema de lo del estrés laboral? Claro, claro, tú puedes medir el estrés laboral. Acuérdate que entonces, como el estrés laboral es una situación, ¿cierto? Interacción. Un atributo, perdónenme. Entonces yo tengo que ver los síntomas y los signos o los comportamientos y las conductas que se generan dentro de ese proceso de estrés laboral, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que el estrés laboral a este señor le produce miedo, ¿sí? Le produce llanto fácil, ¿sí? Y le produce
No sé, pérdida de concentración, puede ser. ¿Cierto? Pérdida de concentración, ¿cierto? Este es el jefe de este sujeto, ¿cierto? Entonces, cuando el señor tiene miedo es porque el jefe grita, ¿sí? Por decir alguna cosa. Da órdenes. O le da una carga laboral, ¿sí? Entonces, este señor tiene miedo si su jefe grita, ¿cierto? Llora fácilmente cuando su jefe le genera carga laboral, por ejemplo. Y pierde la concentración, por ejemplo, cuando el jefe grita también puede ser, ¿cierto? Entonces yo sumo acá, fíjese que cuando da órdenes no me surgió nada, entonces yo le sumo las interacciones que puedo evidenciar. ¿Sí? En esa situación estrés laboral. ¿Sí fui clara? Sí, señora. Ok, y aquí pues volvemos a sumar en el total, ¿cierto? Las respuestas que tenemos en el total. ¿Listo? Y tenemos 3. Final. ¿Sí? ¿Claro en la matriz de interacción? Sí, señora, y ya Sí, se señora. deja así. Ok, vamos al mapa de conductas. El mapa de conductas muestra un comportamiento en un lugar específico, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá estamos hablando de que cada cosita tiene su específico, ¿cómo le digo yo? Su logo, ¿cierto? Entonces aquí dice, mire, la X, la estrellita, perdón, es vigilar, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se vigila? En el parqueadero, pero le bajamos un poquito el tamaño, en el baño y en el área nuclear, ¿sí? ¿Dónde se dialoga? En la oficina de Smithers, ¿cierto? ¿Dónde se regaña? En la oficina de Homero, ¿sí? Entonces, fíjense que las conductas están relacionadas por un símbolo que ubicamos en un mapa, ¿sí? Esta también es súper fácil porque ya hemos ubicado dónde se desarrolla, en qué área del trabajo, fíjense que este sí es un ejemplo del contexto organizacional, en qué área de nuestro trabajo se hacen ciertas cosas o se cumplen o se desarrollan ciertas conductas o comportamientos. ¿Sí? ¿Preguntas en esta? Chicos, me volví a quedar sola. No, profe, hasta el momento no tengo dudas en cuanto a ese formato. Ok, gracias. Que Registro. pensé que ya estaba sola otra vez. Ok, entonces, aquí viene la última, que es el código de categorías, ¿cierto? Entonces, para el código de categorías yo debo definir estímulos, una conducta individual, y si voy a medir una interacción, pues tendré una conducta social, ¿cierto? Y les doy una sigla para poderlas ubicar en el cuadro, ¿cierto? Entonces, yo coloco las conductas, por ejemplo, aquí dice conducta individual. La O es obedecer, la D es desobedecer, y en la conducta social, la H es hablar y la A es abrazar, ¿cierto? Y genero también, desarrollo unos estímulos, ¿sí? Entonces, para esto puedo usar el orden, ¿cierto? ¿En qué orden se desarrolla qué cosa? ¿Sí? Entonces, la orden directa es OR, el grito es G y la I es ignorar. Entonces, decimos que cuando surge, cuando a Lisa la gritan, ella desobedece. O si lo leemos de diferente manera, entonces
La conducta de Lisa es desobedecer cuando el estímulo es que la griten. ¿Sí? O obedece, ¿cierto? Cuando le dan una orden directa. ¿Sí? Y en oportunidades, mira, tiene un estímulo de ignorar, pero no tiene una conducta. ¿Sí ven? ¿Claros en esta técnica? Sí, señora. Ok. Ahí entonces terminamos las técnicas. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a dejar ver un video unos 10 minuticos, ¿sí? ¿Cuántas personas siguen conectadas? Tengo 15 personas conectadas, ¿sí? Entonces, el video es relacionado con el contexto organizacional, ¿sí? Ustedes van a hacer a desarrollar la técnica de observación que ustedes quieran a partir de este ejemplo que yo les voy a mostrar, este videito que yo les voy a mostrar. Si de pronto tienen inconvenientes en verlo, me cuentan por favor, ¿sí? O en escuchar de pronto. Perdón que pase el anuncio. Yo no escucho, tutora. Ya, espérame que es que hay una parte que no se escucha. ¿Me están escuchando a mí, sí? Sí, señora. Ok, espera a ver si es que no tiene audio. No, señora. Lo ven pero no escuchan, ¿sí? ¿Ven el video pero no lo escuchan, chicos? Sí, señora, sí Sí. se ve, pero no se escucha nada. Ok, Sí se ve, pero déjenme- no se señora. ve. Déjenme un minutico. Dejo de compartir y vuelvo a hacerlo. Me dicen por favor si escuchan ahí. ¿Me están escuchando? No, señora. No, señora. No, señora. Bueno, si no escuchan, la idea es que observen porque pues vamos es a tener una observación. ¿Listo? Vamos a prestarle atención. Realmente lo que podrían escuchar sería la música, no van a escuchar nada más. Bueno, chicos, ¿qué les pareció el video? ¿Quién por ahí? Yo, profe. Ok, ¿qué te pareció el video? Es como chistoso un poquito. ¿Cierto? Sí, pero entonces el sujeto se ve como muy hiperactivo, como que no está concentrado y como que todo lo distrae. Y fuera de eso es Ok. como no está contento con distraerse, sino también busca como distraer a los demás. No Ujú. sigue un patrón como de normas. Ok.
¿Qué otra cosa? Karen, ¿quieres Pues, hablar? sí, señora. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Pues creo yo que en el contexto organizacional nuestras acciones afectan a las acciones de los demás. Por eso pues creo que debe haber cierta empatía para que todo funcione bien, cada uno desempeñándose en su labor. Ok. Lady Lorena, tienes la manito levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, señora. Buenas tardes, profe. Pues según lo que yo Hola. buenas tardes. Según lo que yo entendí en el video, es que ahí estaba mostrando como una especie también de explosión laboral, porque el jefe sí estaba pendiente de que ellos trabajaran, pero más que tiempo, más que estar pendiente de que ellos trabajaran, estaban pendientes de que no descansaran. Entonces eso era como, sí, era como si los estuviera explotando laboralmente. Mientras él estaba era jugando se me olvidó el nombre del juego mientras él estaba Rompecabezas. rompecabezas, los otros estaban y por eso o sea, Charlie Chaplin estaba, o sea, también tenía esas reacciones, era porque en sí estaba cansado. Muy bien, entonces podríamos ver algo de carga laboral, ¿no? ¿Quién más quiere opinar respecto a lo que observaron en el video? Pues que muchas veces debido como al cumplimiento o a que la empresa dé buenos resultados, nunca importa la parte integral y humana de los que están haciendo la labor. Y finalmente, muchas veces los que están mandando o que están detrás del escritorio, los jefes, simplemente delegan y mandan, pero no miran la carga laboral que pueden llegar a tener la gente que está operando. Entonces, pues digamos que la parte humana casi no se ve en la parte laboral, o muy poco. Ok, entonces fíjense cuántas cosas podemos ver en nuestro contexto organizacional, ¿cierto? Muchísimas, un sinnúmero. Y que todos trabajamos y estamos inmersos en las situaciones, pero como que, bueno, ahí estamos, ¿sí? Pero no nos tomamos la tarea de observar qué sucede. ¿Qué opinan respecto a la máquina de alimentación que le ofrecieron al jefe? Quien quiera opinar, abra su micrófono. Profe, pues yo pienso que esa máquina era más que todo un instrumento, digamos, para que la persona se volviera, o sea, se vuelva como independiente, digamos, ahí mostraban era a la hora de comer, o sea, enseñando a las personas a ser un poco como, en el sentido poco inútiles, o sea, que dependan es de otras cosas y no dependan de sí mismos, de una cosa tan simple como comer. Bueno, Adriana, ¿tú qué opinas? Pues, profe, se ve que le están ofreciendo el invento al señor como para evitar que ellos utilicen pues las partes de su cuerpo como son las manos, como comer, como, ¿sí? Como sustituir lo que normalmente una persona debe hacer para sobrevivir. Ok, Karen, ¿tú qué opinas? Sí, iba a decir algo parecido, que pues ellos quieren implementar esa máquina para que ellos no tengan descanso y así haya más productividad. Muy bien, Karen, muy bien. Esa era la observación. Lo que quería el jefe era que en vez de almorzar y tomarse su tiempo de almuerzo, al tiempo que va comiendo va trabajando. Por eso la estructura de la máquina, ¿no? Él podía seguir apretando sus tuercas mientras la máquina le iba dando de comer, ¿sí? Entonces era una ayuda para el jefe, para la empresa, más no para el empleado. O sea, todo en función de que crezca la empresa, de que haya recurso para la empresa, pero sin pensar, como han dicho las compañeras, en esa humanidad, en esa persona, en ese ser humano que desempeña sus labores en ese contexto. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Ninguna? Bueno, yo les dejo la invitación para que vean esa. Es una película completa relacionada con su proceso laboral y de ahí pues pueden ver muchas cosas.
Les adelanto, él termina en un hospital psiquiátrico por eventos de estrés gracias a la presión laboral y a la carga laboral que tiene. Y bueno, le pasan un sinnúmero de cosas en su área laboral que les invito a ver la película y que hagan una bonita observación de todo lo que sucede ahí. ¿Sí? Hasta aquí, si no hay más preguntas, cerramos y pues empezamos a trabajar en entregar nuestras actividades, en compartirlas en el foro para hacerles aportes y pues para que presenten una excelente actividad en completitud. Me dirán si tienen alguna pregunta. No, profe, por mi parte no. Okay. Profe, una pregunta. ¿Aquí en Chiquinquirá no hacen clases presenciales en las sedes? Yo no he programado CIPAS presenciales. Estoy pensando en hacer uno presencial, sí. Pero si tú me necesitas, yo estoy aquí en la sede los lunes de 8 a 12, martes a viernes de 8 a 12 o de 2 a 6 y el sábado estoy de 8 a 12, ¿sí? Para acompañarles a ustedes, yo puse una franja de atención de 9 a 12 del día, de lunes a viernes, ¿sí? Entonces, si tú quieres, bienvenida en esa franja o si pues puedes venir en otro horario, ya te conté en qué horario estoy, bienvenida, yo te acompaño y te guío en tu proceso. Mientras programo un CIPAS presencial para que lo podamos trabajar acá porque de ahora en adelante pues vamos a tener que hacer bastante trabajo para poder tener esa habilidad en realizar nuestro ejercicio de la cámara de GESEL. Entonces, claro que sí, bienvenida si quieres y con gusto yo te voy guiando el proceso. Todos los que quieran venir, bienvenidos. Gracias, profe. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Nada. Bueno, chicos, entonces muchas gracias por asistir al CIPAS. Yo espero que haya sido de gran aprendizaje, que les haya dado pues aportes para construir un excelente producto de aprendizaje y que entreguen una excelente actividad. Bueno, entonces yo comparto la grabación, espero que me haya quedado completa.